sería, vamos a aumentar la tarifa, pero lo vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, me como una inflación alta, marzo, abril, pero después la tasa de inflación empieza a descomprimirse. ¿Con qué objetivo de parte del gobierno argentino? Intentar llegar a las elecciones con una inflación en torno al 2% anual. Si la inflación después de mayo o junio se empezara a situar en torno al 2% anual, mensual, entonces obviamente se podría llegar a ese dato. Se podría llegar a ese valor. Ustedes dirán, ¿es posible que eso ocurra? Sí, es posible. Si consiguen controlar el dólar, si los ajustes tarifarios se concentran todos en este mes y algo el mes que viene, el escenario recesivo sigue jugando y las tasas de interés permanecen altas, la posibilidad de llegar a una inflación mensual del 2% a las elecciones existe. Usted dirá, y en ese punto, ¿cuál es el escenario más débil? Porque pensemos en esto de nuevo. Es un gobierno que está hoy preocupado centralmente por la inflación. Y pensemos en la inflación de febrero, un tema que les tocó a ustedes. Cuando el gobierno ve la inflación de febrero del 3,8%, descubre, por supuesto, que el punto más fuerte de la inflación fue el aumento de la carne de vacunas. En el ítem inflacionario, alimento es el rubro más importante. Y dentro de alimento, carne, vacuna es la más importante. Entonces, el aumento del precio que tuvo la carne de vacuna entre enero y febrero, del 3,8% de inflación, explica un punto. Entonces, ¿qué decisión tomaron? Bajar el precio promedio de faena de las hembras. ¿Para generar qué cosa? Un aumento de la oferta en abril. O sea que estamos mirando un gobierno que está tomando decisiones que afectan cuestiones estructurales del mercado, ¿puede ser? Solamente mirando la baldosa de la inflación mensual. Bueno, ahora, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿lo van a conseguir? Eso va a depender de lo que pase con el dólar. Porque el punto débil es si pueden controlar una corrida cambiaria. Y acá tenemos 2 o 3 elementos para mirar. Fíjense, este es el ROPEX de Rosario. Fíjense diciembre. La posición diciembre del 2019. La barra clarita era el 12 de febrero. Y la barra oscura es esta semana. La misma posición diciembre. ¿Cómo va variando en términos de expectativa del mercado en relación a la situación del dólar? Pero acá volvamos en realidad a un punto central, que es el riesgo país. Un pequeño comentario sobre el riesgo país. El riesgo país lo calcula el JP Morgan, digamos. Pero en realidad no lo calcula ninguna persona que tenga nombre y apellido en el JP Morgan. Es un cálculo de una computadora. No hay visión cualitativa. Me gustó lo que dijo el presidente, me gusta la ideología del gobierno. No, el cálculo del JP Morgan es una fórmula polinómica matemática que simplemente se calcula en una computadora todos los días. Usted dirá, ¿y qué es lo que mide? Mide el precio de los bonos de ese país en esa fórmula. O sea que en realidad, si el precio de los bonos está cayendo, ¿cuál es la lectura? Que hay gente que se está desprendiendo de los bonos porque está desconfiando, ¿puede ser? Entonces el riesgo país sube. Esta es la relación. No hay ninguna persona calculando el riesgo país de la Argentina en el JP Morgan. Es una fórmula matemática que calcula una computadora todos los días. Ahora la pregunta es, ¿por qué sube entonces el riesgo país? La respuesta es porque está cayendo el precio de los bonos. Ahora, ¿por qué la gente se desprende de los bonos entonces? Fíjense, estamos hablando de más de 800 puntos, ¿no? El riesgo país hoy de la Argentina, en 800 puntos, es claramente superior al que teníamos con Cristina Fernández. Tengo una alumna en la facultad que es boliviana, en la universidad. El riesgo país de Bolivia está en 250 puntos. O sea que es más creíble Evo Morales que el gobierno argentino, ¿puede ser? Ahora, en realidad, frente a eso, la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué los tenedores de bonos se desprenden de los bonos? Y la respuesta es porque hay una alta incertidumbre sobre si se pueden pagar al 2020. Porque en realidad el cronograma de pago está asegurado este año porque está la plata del Fondo Monetario. Ahora, cuando uno mira el cronograma de pago del 2020, simplemente no existe. Simplemente no existe. Entonces la incertidumbre es ciertamente grande. Porque un inversor que tiene un bono, lo de en 2024, cualquiera,
en realidad se pone a mirar y dice, ¿cómo me van a pagar el año que viene esto? Y tiene una segunda pregunta para hacerse, ¿quién me lo va a pagar? ¿Puede ser? O sea, tiene las dos preguntitas que obviamente que le generan mucha incertidumbre a cualquier operador. Y acá hay algo importante que fue, cuando vino la gente del Fondo Monetario, hace un poco más de un mes, ¿se acuerdan? Estuvo con los funcionarios argentinos, pero la gente del Fondo Monetario pidió una audiencia con Roberto Labaña y con Axel Kicillof. Y se reunió con los dos, por separado. Y le hizo a los dos la misma pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes si son gobierno el año que viene con estos bonos? La respuesta fue, los vamos a reconocer porque un gobierno democrático, nadie va a repudiar esto, obviamente, esto es una deuda del gobierno argentino, democrático, bla, 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 bla. Pero los dos dijeron, es muy probable que tengamos que reprogramar la deuda, porque es impagable. En realidad, la posibilidad de reprogramar la deuda el año que viene existe, aunque gane Macri. Porque en realidad la pregunta sigue siendo, ¿de dónde va a salir la plata? En realidad eso no depende tanto tal vez del presidente. El Fondo Monetario puede estar diciendo, bueno, está bien, si andan bien, los vamos a refinanciar. Es posible que eso ocurra. Pero lo que sí está claro es que la posibilidad de una reprogramación de la deuda existe. Y por lo tanto, quien tiene un bono hoy en cualquier lugar del mundo, ¿qué está diciendo? Lo vendo. Frente a esa hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis de la reprogramación obviamente está planteada. Y en ese punto pensemos la situación de la cotización del dólar. Porque la hipótesis de una corrida hay que descartarla en los próximos meses, ¿no? Yo diría que es muy poco probable en los próximos 2 o 3 meses. Porque el Fondo Monetario nos autorizó 9.600 millones de dólares para poner en el mercado de divisas, y porque estos 3 meses se concentra la mayor liquidación de divisas de la cosecha, ¿puede ser? Entonces yo tengo 2 o 3 meses donde la cosecha me está presionando al lado de la oferta y me está poniendo divisas en el mercado, y tengo 9.600 millones de dólares del Fondo Monetario que me dijo, úsalos si hace falta. El tema es después de julio. Porque después de julio, la presión de la oferta de la cosecha empieza a ralearse y empieza a aumentar la incertidumbre electoral, ¿puede ser? ¿Y qué hacen todos los argentinos cuando tienen incertidumbre? Dolarizan la cartera. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene que intentar evitar el golpe devaluatorio de cualquier manera, puede ser. Un golpe devaluatorio en julio, agosto, septiembre, para el gobierno sería una lápida, no sé qué les parece electoralmente, una lápida. Ahora, en realidad, esa posibilidad existe. El gobierno argentino va a intentar evitarlo de cualquier manera. Va a intentar evitarlo de cualquier manera. Donde también aparece la alternativa financiera. Si al gobierno le fuera bien en controlar eso, quiere decir que la tasa de interés en pesos, de un plazo fijo, en los próximos meses va a ser superior a la pauta devaluatoria, ¿puede ser? Con lo cual, seguir jugando en pesos estos meses sería más atractivo que dolarizarse. Solamente que eso es jugar, no sé qué les parece, al filo de la navaja. Es jugar al filo de la navaja. Ya no con la tranquilidad que se tenía en el 2016-2017, que hubo una fiesta ciertamente de este tema, pero sí plantear una situación un poco más compleja en relación a eso. Por lo tanto, volvemos sobre el pronóstico del cual ustedes calculaban la cuota social. Porque lo dirá, un cálculo de inflación anual, como los pronósticos que están ahí, entre el 35, 36, 40%, ¿es factible? Sí, si no hay golpe devaluatorio. Si hay un golpe devaluatorio, obviamente el número va a ser otro. Está claro que el gobierno va a intentar evitarlo. Ahora, ¿tiene todas las herramientas para evitarlo el Banco Central? No, no tiene todas las herramientas. Si el mercado se tensiona de una manera fuerte, sobre todo a partir de julio. Bueno, con estos elementos, yo quiero mirar un instante con ustedes esto, porque tiene que ver con lo que nos va a servir de elemento sobre el tema de la carne. Ustedes vieron que está faltando leche en los supermercados y que el precio de la leche subió, ¿puede ser? Bueno, acá hay algo interesante de lo que ha ocurrido, porque si nos situamos en diciembre del año pasado, ¿cómo estaba el mercado interno de lácteos? Reventado. Pensemos solamente los datos de mercado interno, supermercados en Córdoba, por ejemplo, Córdoba capital.
Los supermercados en Córdoba Capital, la estadística de febrero de este año es que se vendió un 20% menos de leche fluida que en febrero del año pasado. Si la venta de leche fluida cayó 20%, ¿cuánto habrá caído la venta de quesos duros? Bueno, un supermercadista de Córdoba Capital en octubre del año pasado me dijo: no pongo más quesos duros en góndola, son invendibles. Ahora, ¿qué pasaba en diciembre? Mercado interno destruido y exportaciones casi bloqueadas. ¿Usted dirá por qué? Porque el precio de la leche en polvo a nivel internacional estaba en $2.800 y este gobierno, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario que había hecho, subido la retención a la exportación de la leche en polvo y le había quitado los reintegros, que estaban en el 4% y se lo bajó al 0,5%. O sea que entre la suba de la retención a la exportación y la quita del reintegro había 11 puntos. 11 puntos de la rentabilidad de una exportación, puede ser. Entonces el sector está destrozado. Mercado interno muy complicado y exportación bloqueada. Al horno con papa, digamos. Ahora, ¿qué pasa a partir de febrero? El mercado internacional cambia. Y el precio de la leche en polvo, que estaba en 2.800, se va a 3.000, casi 3.300. $500 más. Y entonces se abrió la ventana de la exportación. Entonces las empresas lácteas que tienen todo resecado, ¿qué empezaron a hacer? Exportar. Ahí empezó a aparecer la ventana del negocio. Y ahí está la clave de por qué el producto no está en góndola. Pero hay un desplazamiento, claramente, en términos de rentabilidad. Y eso es el escenario que tenemos. Ahora, frente a eso, pensemos entonces la lectura. Este es el aumento del precio del kilo vivo en líneas que vimos desde el comienzo de este año. Yo decía el año pasado, cuando miramos a los filoteros de la región pampeana, ustedes esto saben más que yo, pero era el análisis muy superficial que yo tenía. Yo decía, está claro que el sector está perdiendo plata en casi toda la región pampeana, y yo decía, yo distingo dos filoteros. El que tiene un lote de maíz propio al lado, cerró los ojos y se lo dio al animal, y el que no tiene un lote de maíz propio al lado, porque ese fue el que quedó descubierto en el banco. Entonces era obvio pensar que iba a haber una zaranda, puede ser. Era obvio pensar que iba a haber una zaranda y que esa zaranda iba a terminar impactando en términos de oferta en algún momento y iba a generar una recuperación de precios. Ahora, acá hay dos o tres elementos que yo quiero plantear para el debate de lo que está ocurriendo. El tema de la faena de hembras, ustedes fíjense lo que está pasando, ustedes lo saben mejor que yo, cómo se está acelerando la faena de hembras. Y en realidad esta aceleración de la faena de hembras finalmente va a terminar generando un problema en ternero, puede ser, en algún momento del próximo año o más adelante, si continúa este proceso que estamos viendo acá. Ahora, el otro gráfico importante es este: exportaciones. Obviamente que estamos recuperando el mercado de exportación. Fíjense, primer bimestre, comparación del primer bimestre, fíjense la aceleración del nivel de exportaciones. En este momento, primer bimestre de este año, exportamos el 20% de la carne vacuna. Cuando hace unos años estábamos en el 5, en el 7, con el gobierno anterior. Acá hay una recuperación de las exportaciones que tienen que ver con gestión del IPCBA, recuperación, expectativa, pero también tienen que ver con lo mismo de la situación de la leche en polvo, ¿puede ser? También tiene que ver que la ventana que me oxigena frente a un mercado interno que está sumamente complicado. Y acá hay otro elemento para mirar, que es a dónde está yendo la exportación. En este primer bimestre del año, de cada $10 de carne vacuna que se exportaron, 6 se facturaron a China. Lo cual también remite a ¿qué? A la vaca, al mismo proceso. Este es un tema importante para mirar porque expresa un cambio, yo digo, estructural. No es solamente coyuntural, que China nos está comprando ahora. En realidad acá hay cambios importantes para mirar que expresan cuestiones estructurales del mercado, no solo cuestiones coyunturales del proceso del mercado. Y quiero plantearles esto con una anécdota que me pasó el año pasado visitando Piamonte con el gobierno de Córdoba. Y en realidad fuimos a ver el Piamonte, raza piamontesa en un momento, y el ejemplo que nos quería mostrar el gobierno de Piamonte era una cadena de valor de productores ganaderos, que tenían una red de restaurantes en Torino. Red de restaurantes de carnes.
Entonces uno iba al restaurante y era una cosa divina, preciosa la presentación, carnes naturales, y este plato así lo comía Carlomagno, digamos, toda una historia dando vueltas, está bárbaro. El tema es que al día después fuimos a ver el proceso de producción y la planta de faena. Yo quiero decir que yo como profesional soy analista de mercado, pero me dedico también a proyectos de inversión en cadena de valor de agroalimentos. Llevo proyectos de molinos marineros y también de frigoríficos. Y si algo me llamaba la atención y quería aprender y quería ver, era decía, estos tipos con la faena que hacen en estos restaurantes, ¿cómo están haciendo un frigorífico? Porque en la Argentina yo quiero tener una planta de faena, necesito una faena mínima, puede ser, para salvar los costos fijos. Y a mí el número no me daba cuando veía lo que los tipos hacían en los restaurantes. Por supuesto, fuimos a ver el nivel de la producción, animales en confinamiento, se supone que naturales, no sé, animales en confinamiento, y entonces el veterinario nos dice, y estos animales aumentan 1,7 kg por día. Muy natural. No sé qué les parece a ustedes. Ahora, a mí eso, ustedes ya lo saben y lo sabemos todos. Ahora, a mí lo que me interesaba ver era la planta. Ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. Pues digo, estos tipos que inventaron la pólvora. Es decir, están en una planta con nivel de faena muy bajo, ¿cómo hacen para hacerla funcionar y que cierren los números? Bueno, si en la Argentina alguien quiere habilitar una planta así, yo digo, lo meten preso. Y en un momento, en el siglo 2, dijimos, che, queremos ver las cámaras. Entonces nos abrieron una cámara. Y adentro de la cámara había carne vacuna, carne porcina y de pollo. A ver, acá y en Tanzania, a eso se le llama contaminación cruzada, ¿puede ser? A eso se le llama contaminación cruzada. ¿Usted a dónde quiere ir con esto? La reflexión es esta. Los europeos nos exigen a nosotros normas sanitarias que no se respetan a ellos mismos. ¿Y por qué quiero rescatar esto? Porque cuando ustedes estaban haciendo la asamblea, en realidad comentaron parte de lo que son los cursos, ¿no es cierto?, de bienestar animal, etcétera, etcétera. Los europeos nos corren el arco todo el tiempo, ¿puede ser? Nos corren el arco todo el tiempo. Y en realidad la lectura es, ¿qué es lo que expresa este gráfico? ¿El futuro de la carne argentina está en Europa? Yo creo que no. Me parece que está claro que no nos quieren comprar. Porque su práctica proteccionista es tan clarísima, digamos. Entonces nos corren el arco todo el tiempo. Nosotros tenemos que hacer cursos todo el tiempo de lo que ellos están exigiéndonos a nosotros. Ahora, en otra región del mundo están con los brazos abiertos esperando nuestra carne. Sin tantas exigencias, ¿puede ser? Sin tantas exigencias. Porque en esos otros lugares del mundo, que no es China solamente, es todo el sudeste de Asia, en realidad lo que tenemos es un creciente aumento del ingreso per cápita de gente que quiere comer menos arroz y más proteína animal, ¿puede ser? Por lo tanto, está claro que ahí en esa región del mundo donde vive la mitad del planeta, tenemos un montón de oportunidades de negocio, sin tantas exigencias como la que nos está planteando el mercado europeo. Lo que pasa es que en realidad nos genera un desafío que no es solo logístico comercial, sino también genético, ¿puede ser? Porque el sudeste de Asia también está parado sobre otros productos. Pensemos en el Kobe, tantos productos más, donde hay un montón de oportunidades, pero que expresan un desafío que no es solo comercial, es también genético para pensar cómo queremos mirar ese mercado. Y en este punto, bueno, esto es un gráfico adicional. No vemos cambio de tendencia en maíz en Chicago, lo cual es una buena noticia, puede ser. No vemos cambio de tendencia. Estamos obviamente en Latinoamérica, además, frente a una lluvia de maíz, tanto en la Argentina como en Brasil. Por lo tanto, acá no vemos ninguna razón para que haya un cambio de tendencia en relación a los precios. Y esta, por supuesto, es una buena noticia para un productor de ganadero, porcino, lácteo, etc. Ahora, no vemos proceso de recuperación del mercado interno. Entonces ahí tenemos un dato del año pasado. Vacuno 57 kilos por habitante al año, aviar 40, porcino 15. El 50 que está puesto ahí, de vacuno 2019, es el primer bimestre. Si nosotros miramos el primer bimestre de este año y lo analizáramos, nos da 50. Nos da una caída significativa, digamos. Que todavía no tenemos datos de saber cómo impactó en la relación de pollo y porcino. Ahora, lo que sí nosotros tenemos en claro es que la probabilidad de que millones de argentinos que perdieron poder adquisitivo lo recuperen en los próximos meses y el año que viene, para nosotros no existe. Con otro gobierno tampoco.
Y por lo tanto hay que tener una mirada muy atenta de este proceso. Ahora, en ese punto entonces, yo me planteo para el debate lo siguiente. El primer punto dice, tipo de cambio competitivo, porque en realidad decimos, la Argentina es un país previsible, no sabemos lo que va a pasar en 15 días. Yo digo, lo que está puesto acá para mí es una lectura de mediano y largo plazo. La Argentina tiene que tener un dólar alto durante los próximos años. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la deuda que se acumuló en estos últimos 3 años es tan brutal. Hemos pasado del 50% del PBI de deuda a casi el 100%. Para que la Argentina pueda hacer frente a los pagos de esa deuda, ¿qué necesita? Exportar genuinamente, ¿puede ser? Necesitamos generar divisas genuinamente. Por lo tanto, necesitamos un dólar alto durante los próximos años. Yo digo, sea quien sea el presidente, no importa quién sea el presidente. Y algunos de ustedes miran, no, pero ¿y si ganara la elección del Caño? Ubican. Ustedes no, si gana del Caño va a ser distinto. No, si gana del Caño tampoco va a ser distinto, porque del Caño va a repudiar la deuda, ¿puede ser? Si un gobierno repudia la deuda, nos quedamos sin crédito internacional, automáticamente. Y si nos quedamos sin crédito internacional, tenemos que tener un dólar alto para poder pagar la cuenta en efectivo de la importación. O sea que la Argentina va a tener un dólar alto durante los próximos años, sea cual sea el presidente. Para un productor agrícola, escuchar eso es música, ¿puede ser? Música celestial. Para un productor ganadero no es tan así, porque está expresando también lo que va a ser el precio del maíz, y que hay que mirar atentamente, y porque la mayor parte de la producción sigue siendo el mercado interno. Porque si el tipo de cambio de los próximos años es alto, quiere decir que la Argentina va a seguir teniendo una redistribución regresiva del ingreso. Dólar alto significa salarios bajos, puede ser, y bajo poder adquisitivo. De tal manera que si decimos, la Argentina tiene que tener un dólar alto en los próximos años, sea cual sea el presidente, porque la deuda que se acumuló nos obliga a generar divisas genuinamente, quiere decir que el mercado interno va a seguir golpeado en un proceso de pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. ¿Y eso qué significa entonces? Que vamos a seguir viendo un aumento del rol exportador de la carne vacuna. La proporción que este mide en el bimestre, 20%, va a tener que ir aumentando progresivamente, como está aumentando también en el sector lácteo. Vamos a tener que mirar más al mercado de exportación que al mercado interno. Usted dice, pero eso es un problema, porque históricamente nuestro mercado es el mercado interno, ¿puede ser? Bueno, aquí hay que pensar que vamos a una situación de la economía argentina con un cambio estructural en términos del poder adquisitivo de la mayor parte de su población. Y por lo tanto tenemos un problema que nos va a plantear que el perfil exportador es el que hay que mirar con más y más atención de aquí en adelante. Ahora, hay que mirar el perfil exportador, pero hay que mirar alguna región del mundo. Porque el perfil exportador que nos va a dar chance de colocar producción es el sudeste de Asia, no Europa. Y por lo tanto hay que tener una mirada también hasta en el debate de la genética, no solo de la logística comercial que queremos plantearnos. Y eso nos lleva a un quinto punto, que yo rescato de parte de lo que usted comentaba hace un rato sobre la cuestión impositiva y la AFIP, etcétera, etcétera. Yo creo que la carne vacuna argentina, si necesita aumentar y mejorar su perfil exportador, necesita efectivamente un cambio de carácter institucional. Esta es una opinión muy personal, pero me parece interesante para debatirla junto a ustedes. Uruguay tiene desposte obligatorio, Brasil tiene desposte obligatorio, la Argentina distribuye medias reses, lo cual es un acto de ineficiencia descomunal. Si ustedes miran el precio del corte más caro de carne vacuna en la Argentina y el corte más barato, y lo comparamos con Uruguay, lo nuestro está achatado totalmente, porque decimos, va a ir mañana a una carnicería de un barrio pobre de Rosario, una media res, que adentro tiene un lomo que habría que haber exportado, ¿puede ser? Ahora, ¿ese carnicero del barrio pobre de Rosario puede vender ese lomo al precio de referencia? No, porque dijimos que es un barrio pobre. Tiene que bajar el precio hasta que lo pueda colocar. Pero él paga la media res igual que el carnicero del barrio rico, ¿sí? O sea que él, para compensar que bajó el precio un corte, ¿qué tiene que hacer? Subir el precio
de otro corte. ¿Cuál? El que tenga más áreas en ese barrio. Bueno, el IPCBA ha probado reiteradas veces estadísticamente que los cortes populares en la Argentina son más caros en los barrios pobres que en los barrios ricos. Es un país racional. Ahora, en realidad, ¿por qué no podemos avanzar en un proceso de poste? Ustedes no, se va naturalmente. Yo digo, hay que hacerlo con una ley que obligue al deporte. ¿Cuántos proyectos de ley de este tipo hemos tenido en la Argentina que quedaron en un cajón del Ministerio de Agricultura? Yo ya perdí la cuenta. Ahora, el último que vi decía, por ejemplo, porque tampoco podemos ser extremistas. Perdón, ¿usted habla de obligación por una cuestión sanitaria o económica? Económica. Ah, ¿una obligación por una cuestión económica? Para mí, yo estoy hablando de negocio. Justamente. Sí. ¿Y por qué, digamos, por qué lo quiere obligar sin negocio? ¿Por qué no se hace? Bueno, ¿por qué no se hace? Voy al tema del argumento. Yo decía, el último proyecto que vi, y voy al argumento, el otro proyecto que vi que quedó en un cajón igual que otros, decía, queda prohibida la distribución de medias reses en localidades de más de 40.000 habitantes. No en un pueblo donde hay un colgadero, no interesa. ¿Por qué no se hace lo que hace Uruguay? ¿Por qué no hacemos lo que hace Brasil? Porque hay un segmento de frigoríficos que están siempre muy conformes con el revoleo de la carne. Bueno, ¿a dónde voy con esto? No, es que yo, una opinión. Pero si fuera negocio, los frigoríficos lo harían. Los frigoríficos consumeros no. ¿Quién me dijo que no? Yo. Ahora, no, ¿a dónde voy con esto? ¿Por qué no se hace lo que se hace en otros países? Mi lectura. Porque si tuviéramos desposte, obviamente que los cortes irían al lugar que corresponde en el mercado y también al escenario internacional, que es el que tenemos que mirar. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque si tuviéramos desposte tendríamos trazabilidad. Y si tuviéramos trazabilidad tendríamos control impositivo. Si la trazabilidad estaría igual. Digamos, no es lo mismo distribuir media res que distribuir corte. No tenés por qué compartirlo, está bien, es una opinión. No lo comparto, digamos. Si es por una cuestión sanitaria, es discutible. Ahora, desde el punto de vista económico, desde mi punto de vista, si fuera negocio, se haría sin ningún tipo de inconveniente. Y normalmente lo que el mercado, por lo menos en la experiencia que uno va teniendo, parte de ese desposte que se realiza de manera artesanal en ciertos lugares, también económicamente buscan los mejores precios para poder ofrecer el lomo al sector de mayor poder adquisitivo y demás, y es más, en la realidad se genera. Y por el otro lado, es decir, más allá de que vayamos a un desposte, que es algo para discutir, me parece que debe ser, primero ante todo negocio, no por ley. ¿Cómo hacer por ley? Es decir, volvemos al Estado, es decir, no dejamos que nosotros, digamos, como empresarios, podamos desarrollar y podamos innovar y crear mecanismos alternativos para generar riqueza. Es decir, estamos siempre esperando que el Estado nos dé una solución a algo que nosotros como empresarios debemos hacer. Yo dije al comienzo, hace un rato, que esta era mi opinión. Por eso es decir, ¿por qué es mi opinión? Si yo miro la dispersión del precio de los cortes entre Uruguay y la Argentina, la relación es casi la mitad. Porque los precios de los cortes... 80 de exportación contra un 20 de consumo interno. Pero yo estoy diciendo que la Argentina está cambiando y va a cambiar. Ahora, yo creo que el Estado tiene que intervenir acá para obligar a esto. Porque hay frigoríficos que no les interesa avanzar en este proceso de racionalidad. No les interesa. Y no les interesa porque están conformes en el revoleo de la carne en el mercado interno. Y están dispuestos a eso, o les interesa eso, básicamente, porque en realidad lo que importa es la información.